Imagina por un momento que eres padre de familia. Acabas de tener un hijo hermoso, lo tomas en tus brazos y te lo comes completamente. Suena a una pesadilla, ¿verdad? Pues esto no es ficción moderna, sino la historia más perturbadora de la mitología antigua. Hoy vamos a adentrarnos en la mente del dios más temido y odiado del panteón romano, Saturno, conocido por los griegos como Cronos, el titán que devoraba a sus propios hijos por una razón que te va a dejar sin palabras. Bienvenidos una vez más a Historia de Dioses y Héroes, donde exploramos las historias más fascinantes y oscuras de la mitología antigua. Soy tu narrador, y te aseguro que al final de este video, nunca más verás el tiempo de la misma manera. Parte 1. Cronos, los orígenes del terror. Para entender por qué Saturno se convirtió en el padre más terrible de todos los tiempos, necesitamos viajar al principio de todo, cuando el universo aún era joven y caótico. En esos tiempos primordiales, antes de que existieran los olímpicos que todos conocemos, el cosmos estaba dominado por seres colosales llamados titanes. Cronos no nació malvado. De hecho, comenzó siendo un héroe liberador, aunque parezca increíble. Su padre, Urano, el dios del cielo, era un tirano absoluto que mantenía aprisionados a todos sus hijos en las profundidades de la tierra, en el vientre de Gea, la diosa madre. Imagínate el sufrimiento, seres divinos encerrados en la oscuridad eterna, sin poder ver la luz del día. Gea, desesperada por liberar a sus hijos, forjó una hoz de adamantino, un metal más duro que el diamante, y buscó entre sus hijos al único valiente suficiente para enfrentar a Urano. Todos temblaron de miedo, excepto Cronos. Pero lo que Cronos no sabía es que al aceptar esa hoz, estaba sellando no solo el destino de su padre, sino también el suyo propio de la manera más cruel imaginable. Con valentía sobrehumana, Cronos esperó el momento perfecto. Cuando Urano descendió para unirse con Gea, Cronos emergió de su escondite y con un movimiento preciso y brutal, castró a su padre con la hoz divina. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y de ella nacieron las furias, espíritus de venganza y los gigantes. Pero de los genitales que cayeron al mar, emergió algo hermoso, Afrodita, la diosa del amor. Con este acto, Cronos liberó a sus hermanos titanes y se convirtió en el nuevo señor del universo. Finalmente, había llegado la Edad Dorada, un periodo de paz y prosperidad sin igual. Los humanos vivían como dioses, sin enfermedades, sin vejez, sin guerra. La tierra daba frutos abundantes sin necesidad de trabajo. Era, literalmente, el paraíso en la tierra. Cronos se casó con su hermana Rea, una práctica común entre los dioses para mantener la pureza divina. Eran la pareja perfecta, él, el señor del tiempo y la agricultura, ella, la madre nutricia de toda la creación. Todo parecía perfecto en este matrimonio divino. Pero las palabras de Urano, pronunciadas mientras moría, resonaban como una maldición eterna. Así como tú me has derrocado, uno de tus hijos te derrocará a ti. El ciclo del poder divino continuará, y tu destino será el mismo que el mío. Al principio, Cronos ignoró estas palabras. Después de todo, ¿qué podía hacer un bebé recién nacido contra el Señor del tiempo mismo? Pero cuando Rea quedó embarazada por primera vez, algo cambió en la mente de Cronos. La paranoia comenzó a consumirlo. Lo que pasó en el momento del primer parto cambiaría para siempre la naturaleza de la paternidad divina, y la solución que encontró Cronos fue tan simple como absolutamente horrorosa. Cuando nació su primera hija, Hestia, Cronos la tomó en sus brazos. Rea esperaba ver ternura paternal, pero lo que vio la dejó paralizada de horror. Sin dudarlo ni un segundo, Cronos abrió su boca divina y se tragó a la bebé completamente. No la masticó, no la lastimó físicamente, simplemente la engulló entera y la mantuvo viva en su estómago divino. Su lógica era terriblemente simple. Si sus hijos permanecían dentro de él, técnicamente seguían siendo parte de él, por lo tanto, no podrían traicionarlo jamás. Era una solución perfecta desde la perspectiva de un tirano paranoico. Rea quedó devastada, pero no podía hacer nada contra el poder de su esposo. Uno tras otro, sus hijos corrían la misma suerte. Deméter, la futura diosa de la agricultura, devorada. Hera, la futura reina del Olimpo, devorada. Hades, el futuro señor del inframundo, devorado. Poseidón, el futuro dios de los mares, devorado. Pero Rea tenía un plan secreto que pondría fin a esta pesadilla, y cuando lo ejecutó, cambió el curso de la historia para siempre. Con cada hijo devorado, Rea perdía un poco más de su cordura. La diosa que una vez fue la personificación de la maternidad amorosa se estaba convirtiendo en una madre vengativa. Sabía que tenía que detener este ciclo de horror,
pero necesitaba el momento perfecto y el plan perfecto. Cuando Rea quedó embarazada por sexta vez, supo que esta era su última oportunidad. Este hijo tenía que sobrevivir, no solo por él, sino por todos sus hermanos atrapados en el estómago de Cronos. Secretamente, viajó a la isla de Creta, a una cueva en el monte Ida, y allí dio a luz en completo silencio. El bebé que nació esa noche era Zeus, destinado a convertirse en el rey de los dioses. Pero en ese momento, era solo un bebé indefenso cuya supervivencia dependía completamente del ingenio de su madre. Rea envolvió una roca del tamaño exacto de un bebé en pañales y regresó junto a Cronos. Con las lágrimas corriendo por su rostro, le presentó el bebé a su esposo. Cronos, cegado por su paranoia y confiado en que su plan era infalible, tomó la roca envuelta y se la tragó sin siquiera mirarla. Pero mientras Cronos creía que había devorado a su sexto hijo, Zeus estaba creciendo en secreto, y su crianza fue tan extraordinaria que desde pequeño demostró poderes que harían temblar a su padre. En Creta, Zeus fue criado por las ninfas y alimentado con leche de la cabra divina Amaltea y miel de las abejas sagradas. Los curetes, guerreros divinos, danzaban y chocaban sus escudos cada vez que el bebé lloraba, para que Cronos no pudiera escucharlo desde el Olimpo. Zeus creció rápidamente, como todos los dioses, y con él crecía también su poder. A los pocos años, ya dominaba el rayo y el trueno. Pero más importante aún, había heredado la astucia de su madre y la determinación férrea de liberar a sus hermanos. Cuando llegó el momento, Zeus se presentó ante Cronos disfrazado como un sirviente. Le ofreció una copa de néctar que, según le dijo, era un regalo de los dioses menores para honrar su reinado. Lo que Cronos no sabía es que en esa copa había una poción especial preparada por Metis, la titánide de la sabiduría, que provocaría el vómito más épico de la historia. Lo que salió del estómago de Cronos esa noche no fueron solo sus hijos devorados, sino el inicio de la guerra más brutal que jamás había visto el cosmos. Cronos bebió la poción sin sospechar nada. Inmediatamente, sintió náuseas terribles y comenzó a vomitar. Primero salió la roca que había tragado creyendo que era Zeus. Luego, uno por uno, salieron sus hijos, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia. Habían permanecido inmortales dentro del estómago de su padre, pero ahora eran adultos divinos listos para la venganza. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Cronos y la guerra de los titanes. Lo que siguió fue la titanomaquia, la guerra entre los titanes liderados por Cronos y los jóvenes dioses olímpicos liderados por Zeus. No fue una guerra ordinaria, fue un conflicto que amenazó con destruir la propia estructura del universo. Durante 10 años completos, los cielos temblaron con el choque de poderes divinos. Cronos, a pesar de su crueldad, era un guerrero formidable. Dominaba el tiempo mismo, podía ralentizarlo o acelerarlo a voluntad. Sus hermanos titanes controlaban las fuerzas primordiales del cosmos. Atlas sostenía los cielos, Prometeo dominaba el fuego, Océano controlaba todas las aguas. Pero Zeus y sus hermanos tenían algo que Cronos había perdido: la justicia de su causa y el apoyo de aquellos que habían sido oprimidos. Liberaron a los cíclopes, que habían estado prisioneros desde los tiempos de Urano, y estos, agradecidos, forjaron armas legendarias: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón, y el casco de invisibilidad para Hades. Pero el momento decisivo de la guerra llegó cuando Zeus tomó una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio del poder, liberando a los seres más terribles que jamás habían existido. Zeus descendió al Tártaro, la prisión más profunda del cosmos, y liberó a los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas cada uno. Estos seres habían sido los primeros en ser aprisionados por Urano, y su odio acumulado durante eones era inimaginable. Con estos aliados poderosos, la batalla final comenzó. El cosmos entero se tambaleó. Las montañas se desplomaron, los océanos hirvieron, la tierra se agrietó hasta su núcleo. Fue Cronos contra Zeus, el padre contra el hijo, el pasado contra el futuro. La batalla era tan pareja que podría haber durado para siempre, pero Zeus tenía una ventaja que Cronos no: había aprendido de los errores de su padre. Mientras Cronos luchaba por mantener el poder a cualquier costo, Zeus luchaba por crear un orden justo. Finalmente, con un rayo que partió el cielo en dos, Zeus derrotó a Cronos. Pero a diferencia de su padre y su abuelo, Zeus no mató a Cronos. En su lugar, lo desterró al Tártaro junto con los otros titanes rebeldes, donde permanecería prisionero por toda la eternidad. Y aquí es donde la historia podría terminar, con Cronos encerrado para siempre. Pero los romanos,
que admiraban la cultura griega pero también la adaptaban, le dieron a su dios Saturno una segunda oportunidad, un arco de redención fascinante. Según la mitología romana, el dios Saturno, anteriormente llamado Cronos, logró escapar de su prisión en el Tártaro. Derrotado y exiliado, viajó hasta la península itálica, a la región de Lacio. Allí fue acogido por el dios Jano, la deidad de las dos caras que representa los principios y los finales. El titán devorador de niños había caído. Pero, ¿podía este dios derrotado encontrar un nuevo propósito? ¿Podía un monstruo convertirse en un benefactor? Para los romanos, la respuesta fue un rotundo sí. En Italia, el dios Saturno no buscó la guerra ni el poder. En su lugar, se convirtió en un rey sabio y un maestro. Enseñó a los pueblos locales los secretos de la agricultura y el cultivo de la vid. Les dio leyes, los ayudó a abandonar sus costumbres bárbaras y los guió hacia una vida más cívica y moral. Bajo el reinado del dios Saturno, el Lacio floreció en una segunda edad de oro. Fue una época de paz, prosperidad y abundancia, donde todos los hombres eran iguales y la tierra proveía todo lo necesario. Saturno, el dios del tiempo que una vez quiso detenerlo, ahora era venerado como un dios de la siembra, la cosecha, la riqueza y la renovación. Su temida hoz, antes un arma de traición, se convirtió en un símbolo de la cosecha y la fertilidad de la tierra. Esta es la dualidad de Saturno, el mismo dios que en el mito griego representa la tiranía, la paranoia y el control. En Roma es recordado como el fundador de la civilización y el portador de un paraíso terrenal. Y es de esta segunda edad de oro de donde nace el legado más famoso del dios Saturno, la Saturnalia. Esta no era una fiesta cualquiera, era el festival más esperado y querido de todo el calendario romano. Celebrada en diciembre, durante el solsticio de invierno, la Saturnalia era una explosión de alegría que duraba varios días. Por un breve tiempo, el estricto orden social romano se ponía patas arriba. Las guerras se detenían, los tribunales cerraban, y se permitían los juegos de azar en público. Lo más increíble es que los roles se invertían, los amos servían la comida a sus esclavos, reconociendo la igualdad que existió durante el reinado del dios Saturno. Las familias y amigos se reunían en grandes banquetes, intercambiaban regalos y encendían velas para celebrar el regreso de la luz tras los días más oscuros del año. Era una mezcla de Navidad, carnaval y celebración de Año Nuevo, todo en uno. Un grito de alegría que resonaba por todo el imperio, Saturnalia. Así, el dios con el pasado más oscuro se convirtió en el anfitrión de la fiesta más luminosa. Un recordatorio anual de que incluso después de la tiranía y el caos, es posible encontrar una era de paz, igualdad y alegría. La historia de Saturno, o Cronos, es un viaje a través de las emociones más primarias, el miedo a la sucesión, la ambición desmedida, la paranoia que consume y, finalmente, la posibilidad de redención. Es la historia de un universo en constante conflicto, del ciclo eterno donde los hijos derrocan a los padres y el viejo orden debe dejar paso al nuevo. Nos muestra que las figuras que adoramos pueden ser complejas, aterradoras y benévolas al mismo tiempo. Un dios puede ser un monstruo que devora a sus hijos, y a la vez, el rey sabio que trae una era de paz y abundancia. ¿Qué te ha parecido esta increíble transformación de tirano a benefactor? ¿Conoces otro dios con una historia tan contradictoria y cambiante? Déjanos tu opinión sobre este titán o dios en los comentarios. Y si te ha fascinado este viaje a los rincones más oscuros y luminosos de la mitología, no olvides darle me gusta, y lo más importante, suscríbete a Historia de Dioses y Héroes y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras leyendas. Cada mito es un universo por descubrir. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa celta Aine, la temida destructora de reyes. Nos vemos en el próximo video, amigos.